programa Tú Tienes Preguntas, nosotros tenemos respuestas desde aquí, la sede Casa de Adoración, La Nueva Sion. Y hoy vamos a estar atendiendo a la parashá Vayishlach, y él mandó. Esto se encuentra desde Génesis capítulo 32 hasta Génesis capítulo 36. Pastora, yo te entregué la Aleph-Tab. Pásame un momentito la arqueológica. Vamos a buscar Génesis capítulo 32 y vamos a ir poquito a poco. Porque esta parashá, esta clase, esta lección, tiene mucho de dónde sacar. Y es muy, pero muy hermosa. Digo, todas son hermosas. Porque el propósito del hombre en la tierra debe ser hacer crecer su conciencia, elevarse para poder llegar al Eterno. Y eso no se hace de otra manera que no sea con obediencia, con integridad, con respeto, con fe, pero sobre todas las cosas con arrepentimiento. Porque es el arrepentimiento el que me hace a mí entender que estoy mal y que necesito acercarme al Eterno. Así que esta parashá nos lleva a entender eso y muchas cosas más. Dice la palabra del Eterno en Bereshit, Génesis capítulo 32. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron en su encuentro. Fíjate, cuando dice Jacob también siguió su camino, está hablando, ¿verdad?, de Adán, y tratara de, se encontrara con Jacob y, por decirlo de esta manera, los regañara porque se fueron a escondidas, se fueron de noche, se llevó las muchachas, se llevó los hijos y no dijo nada. Entonces, Labán le dijo, yo te hubiera dejado ir con bombos y platillos, yo te hubiera celebrado para que te fueras tranquilo y en paz. ¿Le creemos? No le creemos. ¿Por qué? Porque Labán tenía a Jacob como un trofeo. ¿Por qué? Porque Jacob era, como dicen por ahí en el mundo secular, la minita, la gallinita de los huevos de oro. O sea, en Jacob sus bienes habían crecido, porque la gracia de Dios estaba con Jacob. Y todo lo que Jacob tocaba era fructificado y bendecido. Así que a Labán no le convenía que Jacob se fuera. Por eso lo mantuvo 14 años trabajando, y adicional a esto lo mantuvo 6 años más. Así que él estuvo 20 años trabajando para Labán, cosa que no le favorecía a Labán que él se fuera. Porque mientras él tuviera a Jacob dentro de su casa, sirviendo en su casa, haciendo que produjeran todas las cosas a favor de Jacob, todo iba a estar bien. Pero en el momento que Jacob se fuera, él sabía que Jacob traía la bendición. Así que sabemos, entendemos y creemos, al menos yo lo creo, que no lo hubiera despedido con bombas y platillas. De verdad que no. Pero al final del día lo tuvo que dejar ir, porque entendió que él pagó, ¿verdad?, el bienestar, él pagó sus hijas, él pagó lo que ahora tenía Jacob, realmente él lo había trabajado.
Lo dejó ir, como dicen por ahí, con las muelas de atrás, pero lo dejó ir. Pastora, ¿tienes algo que decir? Abundar. No. Jacob también, dice, siguió su camino. Pero mira lo que dice, pero unos ángeles de Dios salieron en su encuentro. Me encanta esto porque entonces se ve en Jacob que en estos años en los que él estuvo en la casa de Labán, eso no le quitó a él el seguir contemplando la Torá, siguiendo las leyes de Dios, manteniéndose firme en su fe, porque hay un detalle, y es algo que estudiaba, y es el detalle. Era tramposo, tenía muchas cualidades negativas. Y también, cuando él se despide, hay una palabra donde se dice que Jacob, en la Reina Valera dice que Jacob estaba en casa de Labán por un tiempo, pero realmente la palabra dice peregrino, y peregrino significa por un tiempo. Peregrino significa por un tiempo. Así que, en otras palabras, lo que estaba diciendo la palabra es que Jacob estaba peregrinando en casa de Labán, que su pensamiento no era estar para siempre en la casa de Labán, sino estar un tiempo específico hasta que fuera el momento de regresar a su hogar. Eso es algo bien importante, porque también eso nos deja ver a nosotros que él no tenía ningún deseo de quedarse eternamente en casa de Labán, con las costumbres de Labán, sino que él trabajó el tiempo que tenía que trabajar y partió. Algo curioso es, no es curioso, sino es parte de lo que le pasó a Jacob, fue que Jacob se mantuvo sin corrupción, sin corromperse, en casa de una persona que era idólatra. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora dice, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles salieron en su encuentro, y ahí era donde me detuve, porque lo hermoso de esto es ver que él tenía comunicación con Dios y que él mantenía una relación con Dios. Tanto así que cuando él sale de esa casa, sale de ese panorama, de esa atmósfera, lo primero que se encuentra es con unos ángeles de Dios. Al verlos, exclamó, este es el campamento de Dios. O sea, llegué a un lugar en donde están las huestes celestiales. Aquí acampa. Por eso llamó ese lugar Mahanayim, que significa campamento. Fíjate, la palabra no es campamento, sino campamento, refiriéndose a su hermano Esaú, que estaba en la tierra. Ahora, aquí en esta Biblia dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra sigue siendo malahim. Así que fueron los mismos ángeles los que fueron al encuentro con Esaú. ¿Cómo tú lo tienes allá? En la Aleph.
¿En qué versículo te estás? Capítulo 32, verso 3. Porque en el hebreo estudiaba que la palabra sigue siendo la misma, malahim. Y dijo Jacob, cuando los vio, este es el campamento de Elohim, y los llamó, y llamó a ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. Exacto. Sigue. Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaf su hermano hacia la tierra de Seir, velludo, en la heredad de Edom. Y les ordenó a ellos diciendo, así hablarán para mí Adom Esaf. Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Yo tengo conmigo ganado, asnos, rebaños, siervos, siervas. Y he enviado a decirle a mí Adom, tal vez pueda encontrar gracia ante sus ojos. Y regresaron los mensajeros de Jacob y le dijeron, nosotros fuimos a tu hermano Esaf, y él viene a recibirte y 400 hombres con él. Así que se sobreentiende que son los mismos malach. ¿Por qué? Porque mira lo que dice que después que ellos fueron, volvieron otra vez y le dijeron qué era lo que pasaba con Saúl. Venía con un grupo grande de 400 hombres armados. Que venían armados. Fíjate. Pica. Del mensaje que a Esaú. A pesar de que Jacob lo que está buscando entre él y su que hubiera un intervalo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos en cuenta las clases pasadas, Esaú había amenazado con matar a Jacob por el hecho de haberse llevado la primogenitura, por haberse llevado la bendición de Isaac. Dijo, en el momento que yo lo coja, lo voy a matar. Así que Rebeca, sabiendo esto, manda al muchacho para allá, para Padán Aram, para que se bajaran las aguas y se calmaran los ánimos. Pero, por más que pasaron los años, se entiende y se sobreentiende que Esaú seguía pensando en lo mismo. Porque Esaú sabía que su hermano no estaba muerto, a pesar de que había pasado por muerto en el momento que le entrega todos sus bienes a su sobrino, el hijo de Esaú. Pero Esaú sabía que él estaba vivo. Así que esto todavía estaba en su mente. Sin embargo, Jacob hizo 2 cosas fundamentales. Primeramente hizo 3 puntos y después hizo otra cosa. Vamos a ver. La primera cosa que hizo Jacob fue cuando se enteró que él venía con 400 hombres bien armados. Le entró miedo, pero hizo 3 cosas. Se preparó humanamente, lo humanamente posible. Mandó presentes para cambiar las atmósferas y oró. Por sobre todas las cosas, oró. Pero fíjate, la oración de ahora no se parecía a la oración de hace 20 años atrás, cuando él se fue para Padán Aram. Porque fíjate, algo que hemos dicho en clases anteriores y que mi pastora se pasa diciéndolo en las predicaciones, es que nuestra mente, constantemente nosotros leamos y nos alimentemos de la palabra, tiene que crecer, tiene que elevarse, tiene que cambiar. Ella es una semilla también, la palabra tiene es que viva. transformarse.
¿Cómo se transformó en 20 años la mente de Jacob? Pues fíjate, la primera oración de Jacob, cuando Jacob sale de su casa hacia Padán Aram, que hizo el primer pare en lo que hoy es Jerusalén, que en aquel momento él le puso Luz, Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Lo primero que él le dijo a Dios fue, si tú me das todo lo que yo necesito, si tú haces esto, si tú haces aquello y si tú haces lo otro, tú serás mi Dios y yo te serviré. Pero en esta ocasión, 20 años después, Jacob alza una oración a Dios. Y mira lo que dice la oración. Es totalmente diferente. Hizo un cambio del cielo a la tierra. Creció de ser oveja a ser águila. Dejó de ser oveja para convertirse en águila. ¿Por qué? Porque dejó de estar, dame, quiero, lléname. ¿Y se convirtió en qué? En uno que dice, yo te doy adoración, yo te doy alabanza, porque estoy en gratitud contigo. Porque todo lo que tengo, se lo debo a tu gracia. Gracias, papá. Vamos a ver, vamos allá, vamos a ver. ¿Qué dice Jacob? Entonces Jacob dice el capítulo 32, verso 9. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y la fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Y aquí nos vamos a detener ya mismito, porque esto tiene para dónde cortarse. Pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo. O sea, se desnudó delante de la presencia de Dios. No le ocultó a Dios el miedo que sentía. Pero sin embargo, está manteniendo la emuná, la fe, la confianza de que así como Él lo libró en tantas ocasiones, hoy no sería diferente. Dice, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalos para su hermano Esaú. Eso es esto. Olvídate que va a seguir con el ruidito. Entonces dice que escogió regalos para su hermano Esaú. Y dice, ¿qué fue lo que escogió? Escogió cabras, chivos, ovejas, carneros, camellos, asnos, novillos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado. Y le dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Fíjate que todo aquí se divide en 2 campamentos, 2 regalos diferentes, porque cada uno pertenecía a una casa. Aquí esto también tiene palabra profética, que más adelante la vamos a ver. Ahora, Jacob, cuando le manda a decir a Esaú, y aquí esto sí que cuando yo lo escuchaba, yo dije, wow, verdaderamente tiene mucho sentido, mientras estudiaba la clase.
Dice que cuando Jacob le envía a decir a Esaú, yo viví peregrinando con Labán, pero ya mi tiempo se acabó y he decidido regresar a casa porque el Eterno me mandó a regresar. Pero mientras, en ese tiempo que yo estuve, he adquirido mujeres, he adquirido hijos, he adquirido camellos, he adquirido ovejas, asnos, etcétera, etcétera. Todo lo que adquirió. Todo eso, lo que significaba que él le estaba diciendo a Esaú, detrás del telón, era, mientras yo estaba allí, en la casa del lobo, peregrinando, yo no me detuve, yo no me alejé de Hashem, yo no me alejé de Dios. Yo seguí estudiando, yo seguí meditando, yo seguí leyendo, yo seguí orando. ¿Qué significaba esto? Si nosotros nos vamos a los estudios de las raíces, Esaú sabía que de la única forma que la profecía que Dios le dio a su madre se podría revertir, sería que Jacob se alejara, siendo el menor, se alejara de Dios, para entonces él prevalecer como el mayor. Pero que si esto no pasaba, la profecía se iba a cumplir. ¿Cuál era la profecía? Dios le dijo a Rivka que el menor sería por encima del mayor y que el mayor le serviría al menor. Así que Esaú, teniendo eso en cuenta, y al Jacob enviarle palabra de todo lo que había ganado porque Dios estaba con él, lo que le quiso decir fue, yo no me he alejado, así que la cobertura de Dios está conmigo. Planees hacer lo que quieras hacerme, no vas a poder hacerlo, porque Dios no te lo va a permitir. Wow, yo escuchaba eso y yo decía, wow, tiene todo el sentido. Él le está diciendo eso escondido bajo como dicen por ahí, escondido bajo la mesa. Sin embargo, fíjate, cuando hay un detalle aquí, y es que él saca una parte de sus riquezas para dársela como dádiva, como regalo de paz a su hermano Esaú. Dice, Jacob fue desposeído por su sobrino, el hijo de Esaú, cuando él iba de camino a Padán Aram, quedando sin nada para ofrecer a su futura esposa. Ahora, teniéndolo todo, va a entregar una parte de sus riquezas como regalo de paz a su hermano de forma voluntaria. Esto tiene mucho sentido y tiene mucha tela para cortar. Pastora, ¿quieres añadir algo? Bueno, de mi parte yo meditaba en el hecho de que quiere decir que una persona que tenga 20 años en un ministerio como cristiano, lo que sea que esté ocupando en una casa de Dios, aunque sea una silla, y no esté haciendo otra cosa que no sea por lo menos escuchar, tiene que haber llegado al nivel de madurez que llegó Jacob. ¿Por qué? Porque se supone que si nosotros estamos en una fuente donde estamos siendo llenados, recibiendo agua de bendición, manantial, ríos de agua viva constantemente, que es la palabra de Dios, quiere decir que yo tengo que ser como ese árbol plantado que habla la palabra en el Salmo 1. Dando frutos, reverdecido con la palabra de Dios. Pero la situación es que si yo estoy siendo reverdecida, florecido por la palabra de Dios, no me voy a quedar sentado en una silla solamente. Porque esto nos hace que dar frutos. Y movernos. Precisamente. O sea, todo conocimiento me lleva a tomar una acción.
¿Y qué acción yo debo tomar? Pues indiscutiblemente, o sea, nosotros, ahí es donde dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? No te quedes callado. No te quedes callado. Aparte de todo eso, nuestra forma de vida anterior con nuestra forma presente debe ser un testimonio. El problema es que hay mucha gente en la casa de Dios con 40 años y siguen siendo iguales. Entonces no están recibiendo un maná diferente. O sea, ¿qué está sucediendo con el agua que está recibiendo? Entonces vamos a la casa de Dios. Solamente somos cristianos mientras estamos en la casa y cuando salimos dejamos de serlo. No. Porque se supone que tengamos que ser tanto dentro como fuera de la casa de la misma manera. Recuerdo que el hermano, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Nos decía que a veces los vecinos, nuestro gritar, ¿verdad? La forma como nosotros nos escuchamos fuera, en los alrededores o como nos vemos fuera, es nuestro mayor testimonio. Si queremos saber qué reflejo estamos dando, eso es fácil de deducir hasta donde tengo entendido, porque nuestros vecinos van a hablar de nosotros o con nosotros. Ahora, lamentablemente es una realidad. Entonces, fíjate una cosa. Me encanta el hecho de que él le manda a decir a su hermano, o sea, yo no me he apartado de la palabra en ningún momento. En ningún momento. Que venía siendo que la cobertura que él tenía para consigo mismo. Entiendo que esa misma cobertura fue la que precisamente hace que veamos en esta palabra que inmediatamente él sale y se despega de la banca. Lo primero que le sale al encuentro son ángeles. Bueno. ¿Qué tú piensas? ¿Los ángeles de quién? ¿Los ángeles de Jacob o los ángeles de Esaú? Porque Jacob tenía sus ángeles, pero Esaú también. O sea, ambos sí, acuérdate, son dos naturalezas distintas. Son dos naturalezas distintas. De hecho, aquí nos podemos enfocar en dos cosas. Porque desde un principio, lo que se vive, y se vive, todavía se sigue viviendo, es una pelea entre hermanos. Es correcto, y es algo profético. Este libro, esta parashá precisamente, también representa proféticamente este tiempo. Entonces, fíjate una cosa, los hermanos si están juntos siempre viven peleando. Me lo dicen. Pero aparte de eso, si están fuera y algo le sucede a su hermano, ¿quién saca pecho por el hermano? Aunque vivan peleando en la casa. El hermano. El hermano. Correcto. Yo recuerdo en una ocasión que escuchaba al pastor Román, si no me equivoco, que hablaba de que, creo que la historia era de él mismo, en referencia a que él estaba peleando con su hermano en el camino porque quería que él le entregara un dinero. Pero entonces, ¿qué sucede? Alguien lo defiende, y cuando la persona lo defiende, él comienza a pelear con la persona, y él dice, pero es a ti que yo te estoy defendiendo. Y dice, pero es que ese es mi hermano, o sea, usted está peleando con mi hermano, yo voy a salir a defender a mi hermano. O sea que a todo esto es un pleito entre hermanos, y los hermanos siempre van a ser ¿qué? Familia. Al final del día. Al final del día siempre van a ser familia. Y hasta ahora, en lo que hemos estado estudiando, hemos aprendido una cosa, o sea, cada uno de nosotros tenemos una línea que seguimos, o una ideología, o un modo de pensar, porque el modo de pensar de Saúl era de una manera, el de Jacob era de otra. A la misma vez no dejan de ser familia. Ni dejan de ser hermanos. No dejan de ser familia, no dejan de ser hermanos. Y yo no sé, porque hay una tendencia
En muchos sentidos no siempre sucede, pero está la situación en que porque yo soy cristiana ahora yo me separo y me aparto de mi familia. Pero eso no tiene sentido. Porque si la palabra misma nos insta, Yahshua, Jesús, nuestro mejor ejemplo, nos insta a ir por todo el mundo y predicar este evangelio, a tratar, ¿verdad?, de llevar esta palabra y que todo el mundo pueda alcanzar misericordia delante de los ojos de Dios. ¿Cómo nos vamos a cerrar y a guardar esta palabra para nosotros y no compartirla con los nuestros, para que ellos puedan recibir la bendición que nosotros hemos recibido? O sea, ahí inmediatamente yo creo que en esos mismos momentos el árbol que dice la palabra en el Salmo 1, que lo que significa, bien tú dijiste ahorita, es que es un salmo en donde nos dice, ese árbol está constantemente recibiendo alimento del agua, por tanto todo el tiempo va a estar verde y fructificando. Entonces, si nosotros nos cerramos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, estamos cerrando la bendición. Nos estamos cortando las raíces. No nos expandimos. Se supone que nosotros como hijos de Dios, nuestro propósito sea fructificar, expandirnos. Amén. Para que podríamos decir, como decía, que lo traía en forma del reino, Juan el Bautista, que decía, el reino de Dios, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Se ha acercado. Y Jesús después decía, el reino de Dios está aquí. Amén. O sea, porque él era lo que representaba el reino de Dios. Entonces, nosotros como embajadores del reino, nuestro deber es no solamente conocer las reglas del reino, para nosotros vivir en paz en el reino. Sí, y eso es otra clase. No, y ¿sabes qué me trajiste mientras hablabas? Que nosotros nos hacemos sacerdotes. Entonces, si yo soy reina y sacerdota, o sacerdotisa, o tú eres rey y te consideras ser un rey, un sacerdote, entonces tú tienes que incurrir en el trabajo que ellos hacían, que era que el rey tenía que velar por el pueblo, y el sacerdote ¿qué hacía? Acercar al pueblo a Dios. Entonces, estamos haciendo eso. Estamos acercando el pueblo a Dios. No tiene sentido. No tiene sentido, pero seguimos. Bueno, entonces mira lo que dice. Me encanta, es que esta parashá tiene tanta tela para cortar. Pero bueno, tenemos una hora y media más, lo más práctico, y no podemos hablar todo lo que quisiéramos, pero bueno. Así que dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con tu hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Ya dijimos eso, ¿verdad? Ahora, estos 400 hombres podrían representar de manera hipotética los 400 años de exilio. Esos 400 años, hipotéticamente hablando, como tú dices, representan muchas cosas que si nosotros nos ponemos a investigar y a hablar sobre esos 400 años, no vamos a terminar. Lo tiré como una chiripín. Okay, pero analícelo, estudien. Date cuenta que por 400 Abraham compró la cueva donde enterró a Macpela. Exactamente. Por 400 compró Jacob la cueva que después sirvió para enterrar ¿a quién? A José. A Raquel. A Raquel, pero no, dice Raquel que fue enterrada en el camino. Eventualmente dice que también fue para José. Donde, lo acabo prácticamente casi de leer. José no fue enterrado en Macpela. Yo sé que él compró una tierra. ¿Es correcto? Sí, él compró una tierra. Y que da la redundancia, que son 400. En todas vale 400. 400 ciclos de esto, 400 ciclos de aquello.
Génesis 33, 18. Jacob llegó a la ciudad de Jehem, ahora Nablus, donde compró una porción de tierra que finalmente sería la tumba de Joseph. Ok. Así que, Pues no fue enterrado en Macpela. y también fueron 400. 400, sí. Así que hay un secreto con el número 400. Eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Pero seguimos. Bueno, así que dice que venía con 400 hombres y Jacob decidió hacer algo. Y en lo que decide hacer, ya nosotros hemos leído varias cosas, un regalo de paz, escogió de cada cosa, ¿verdad? Pero lo más que hizo fue separar las casas, poniendo por matriarcas a Lea en una y a Raquel en la otra. Eso proféticamente representa la división que hubo más adelante con Salomón. En el caso de Salomón, no, en el caso de Roboam, el hijo de Salomón, de las dos naciones, la casa de Israel y la casa de Jacob. Así que eso lo representa en el área espiritual. Pero siguiendo leyendo acá, dice, Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Ahora, vamos a entrar a lo que todo el mundo le gusta con Jacob. Porque todo el que escucha la Biblia, todo el que oye predicaciones de Jacob, lo que quiere escuchar es la lucha entre el ángel y Jacob. ¿Alabo? Bueno. Dice, Jacob lucha con el ángel. Aquella misma noche, no fue una noche distinta, aquella misma noche que él había orado a Dios, diciéndole, no soy digno de todo lo que tú me has dado. Todo lo que tengo, te lo debo a ti. ¿Sabes qué? Algo que nos enseñaron, que nos han enseñado, que hemos aprendido y que lo hemos aprendido hasta en carne propia, es que todo lo que tú hablas será probado. Vamos a ver cuán fiel tú eres, Jacob. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos aprendido que no solamente lo que tú hablas será probado. O sea, cuando nosotros juzgamos a otras personas, si nosotros estamos recibiendo ataques de que nos están o juzgando o criticando y que llegan a nuestros oídos, en vez de nosotros ponernos a quejarnos, de lo que debemos es darle gracias a Dios y decirle que tenga misericordia y que nos perdone y que nos ayude a no hacerlo más. Porque en realidad eso viene precisamente porque yo misma, con la misma vara que tú midas, serás medida. Alabado sea Dios. Así que Jacob en la lucha iba a tener un encuentro con Dios. Pero este encuentro sería en parte porque él había orado por eso. Ahora, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río de Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Estoy aquí, es que estoy buscando algo acá. Y dice, entonces, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban
Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Lo voy a dejar aquí un momento porque vamos a explicar unas cuantas cositas. Fíjate. Algo Alaba lo que vive. algo curioso fue que Jacob, fíjate, esto es algo que yo no lo había vislumbrado, pero estudiando la clase está chéverísimo. Mira, algo curioso fue que Jacob, cuando sale de Betel hacia Padán Aram la primera vez, ofreció a Dios, cuando él le dijo a Dios, tú serás mi Dios, en esa oración, le dijo, y yo te daré de todo lo que posea el 10%. O sea, el 10%. Como lo había hecho Abraham con Melquisedec. Así que él ofreció eso a Dios. Pero hay un pequeño dilema. Y es que cuando Jacob llega a Padán Aram, que pasa todo lo que pasa con Labán, en todos esos 20 años él no dio ni un solo diezmo. ¿Oíste, pastora? No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque le había sido imposible, por causa de que lo que él tenía allí, Labán entendía que era de él. Por eso fue que él se fue, precisamente, y se llevó sus mujeres y sus hijos y sus cosas. Ahora, cuando él pelea con el ángel, no solamente cambió su nombre, él cambió de estatus espiritual. Su obediencia, su consagración a Dios, por todos los años que estuvo peregrinando en casa del Goyín, en casa del idólatra, en casa del que no tenía ley, que no seguía la ley, y de mantenerse firme en sus convicciones sin dejarse contaminar, le hicieron ganar el favor de Dios. Ahora, hablando sobre el diezmo que él le ofreció a Dios, después de que le cambien el nombre a Israel, era tiempo de pagar el diezmo. Y lo iba a pagar con algo que él amara, con algo que fuera para él importante. Así que Dios le deja saber que el pago sería uno de sus hijos. ¿Cómo empezó entonces a Jacob a contar para saber cuál de sus hijos era el que iba a ser el diezmo a entregar? El diezmo representa 10, ¿verdad que sí? Si contamos de Rubén para arriba, Ahí está José. no, el 10 sería Zabulón, si no me equivoco. El que va antes de José. José es el 11 y el Pero 12 si es hasta 10, ¿es del 11 en adelante? No, el 10, el número 10. Okay. El que fuera el número 10, ese representaba Escúchame. el que tenía que entregar. Okay. ¿Cómo contó Jacob? Todavía en ese momento que está pasando todo esto, Raquel está embarazada de Benjamín. Todavía no lo ha dado a luz. Así que Benjamín estaba en camino. ¿Qué sucede? Habían 11 hijos. Ya él tenía 11 hijos. ¿Cómo él empezó a contar? Empezó a contar, en vez del mayor al menor, del menor al mayor. Y si contamos de Benjamín hacia atrás, el que cayó como diezmo fue Leví. Entonces podemos entender por qué cuando Dios llama a Moshe, que era de la casa de Leví, le dice, llámame a tu hermano Aarón, porque de la descendencia de Aarón todos me servirán. Porque era el diezmo que había entregado Jacob a su hijo Leví. ¿Alabo? Hasta el día de hoy.
Los levitas son los sacerdotes, los cantores. sacerdotes, los que vigilan el templo, los que vigilan. Y hoy que no hay templo, todo aquel que sienta ser sacerdote sabe Que viene de esa descendencia. que tiene Una semillita ahí. y que tiene que entregar su diezmo. Alaba. Y que recibe también el diezmo. Porque ellos eran los que recibían los diezmos del pueblo de Israel, los levitas. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que cuando fueron a construir el tabernáculo, Dios le dijo a Moshe, dile a todo el pueblo que junten el oro, la plata, todo, y se lo lleven a los sacerdotes, porque ese es lo que ellos van a donar para la construcción del templo. Fíjate una cosa, porque también tú estás hablando de cuando ya Jacob luchó con el ángel y se presenta al diezmo. Otra de las cosas que Dios le dice, sube y preséntame holocausto. Y él hace algo que él dice, aquí nos vamos a presentar ante Dios. Así que aquí todo el mundo tiene que limpiarse y despojarse. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Yo pensaba que eso iba ahí ya. No, todavía. Me adelanté. No, pero no importa, porque es parte de. Ahora, esto quería traerlo porque es parte de lo que se dio el intercambio en este momento, porque el ángel le cambia el nombre, pero le da un intercambio a Dios. ¿Cuál fue? Su hijo. Me acuerdas en una ocasión cómo fuimos ministradas a través también de esta lucha, todo lo que conllevaba y todo lo que se ganó y todo lo que se hizo. Ahora, hay algo también muy importante en este hecho. Aleluya. Primero que nada, su nombre es cambiado a Israel o Yisrael, ¿verdad? Israel. ¿Saben qué? Dentro de ese nombre se encuentran todos los patriarcas y todas las matriarcas. Es correcto. Encierra globalmente. Encierra, y por ende, encierra las 12 tribus dentro del mismo nombre. Aleluya. Comenzando de la manera que se escribe el nombre de Israel, que no es como lo escribimos en español, sino a través del hebreo, que es la Yud. La letra. Sí. Yud o Yod, cualquiera de los dos se pronuncia. Hay quienes No, lo pronuncian por Yud. Yo sé que tú le dices Yud. Yo le digo Yud, pero porque así fue que la aprendí al principio, pero dice que cualquiera de las dos formas está correcta. Sí. Entonces, comenzando desde ahí, están quién? Él y Isaac, porque también Isaac se escribe con la letra Yud. Exactamente. Uh-huh. Y por ahí sigue con la Shin, que está el nombre de quién? De Sara. Luego le sigue la Resh. Y están aquí Rebeca y Rebeca. Y así seguimos consecutivamente. Y vamos que es Lea. Sí, pero ya esa es la final. Y luego tenemos a Abraham, porque está la Aleph. Y por último, pues tenemos a Lea, esos están separados ahí. Pero dentro del mismo nombre, él está en lo que él se convirtió y se convertiría, ¿verdad? Y lo que se convirtió es su nación, que es la casa de verdad de Dios. Es el pueblo amado por Dios. Ahora, amado y escogido. Y Y adiestrado por Dios mismo. Por tal se constituye su padre. Porque una de las cosas que aprendimos es que cuando... no hemos llegado ahí. Gracias, no me puedo adelantar porque Moisés no ha llegado todavía. Moisés no ha llegado todavía, así que vamos a darle ese pancito ahí guardado. Ahora, fíjate, la lucha del ángel con él. ¿Quién era el ángel? Aquí hay una pelea. Porque hay varias fuentes, ¿verdad? Y siempre hemos entendido que el ángel es Yahshua. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues mira, dice la pelea por la bendición. ¿Quién es el famoso varón? La Tanakh nos indica que era un ángel. Pero vamos a ver qué dice Oseas. Pastora, búscalo en la... Ahí está.
Oseas capítulo 12:2 o 17:2. Que lo vi, pero se veía borroso. Ay, doña, usted me mandó aquí. Esto es un lío para mí porque todavía yo no. Como están. Ay, santo. Joel, Amós. Oseas 12:2. Porque acuérdate que aquí están. Yo Sí, iba- eso mismo, 12:2. Me fui, me pasé. Alabado sea Dios. Creo que voy a tener que buscarla en otro mío. Yo la encontré. Toma. ¿No lo conseguiste ya? No, es que aquí, acuérdate que Sí, aquí es diferente. está diferente. Vamos. Ok, Oseas 12:2 Oseas 12:2. nos dice, el Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Sigue. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios. Luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Y se encontró en Betel y allí habló con él. ¿Sigo? Sí. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios. No, hasta ahí. Cuyo nombre es el Señor. Bueno, yo sé que la palabra no se equivoca, pero a veces los traductores sí. Y nosotros hoy sabemos que indiscutiblemente bueno, ¿Qué nos dice? Yo leía la interlineal y la palabra que aparece es Ha Elohim. Cuando aparece Ha Elohim, traducido al español, es Él. Ahí es donde pronuncia el Dios. Así que el ángel de Betel, vamos a ver qué dice Génesis 31:11. Porque menciona, ¿verdad?, que él se encontró con él. Ahí es donde dice Jael. Que él se encontró con él en Betel. Génesis 31:11. si encuentro la me pasé. Amós. Encontré a Amós ahora. Amós. Pero fíjate, aquí Amós nada más llega hasta el capítulo 9. Quizás está más comprimido. ¿Buscaste Génesis? No, estaba buscando. ¿Es Génesis qué? Génesis 31:11. Génesis 31:11. Me pasé. Y si la pastora estuviera aquí, me dijo, se quemó. 31:11 dice. Lo encontró. Y habló a mí el malaj de Elohim en sueño. Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él me dijo, levanta ahora tus ojos y mira. Todos los machos cabríos que saltan sobre el rebaño son manchados, rayados y pintos, porque yo he visto todo lo que Labán te hace. Sí. Yo soy el Elohim de Beitel, donde tú ungiste el pillar con aceite, donde tú hiciste tu voto a mí. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra donde naciste. ¿Por qué entonces se explica y se dice que el ángel de Yahweh o el malach de Yahweh es Yahshua? Porque Pablo habla diciendo que Yeshua es la cara visible del Dios invisible. Ahora,
que también nos deja entender, fíjate que él le dio una palabra ahí que un ángel no tiene la potestad para decir. Léelo otra vez un momentito, Ana. Borré. 31:11. Y habló a mí el malaj de Elohim en sueño, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Y él me dijo, levanta ahora tus ojos y mira, todos los machos cabríos que saltan sobre el rebaño son manchados, rayados y pintos, porque yo he visto todo lo que Labán te hace. Sigue, que es más para abajo. Yo soy el Elohim de Betel, donde... Yo soy el Elohim de Betel. Primero, el yo soy, que el mismo Yeshua también se atribuye el yo soy. Y así fue como se le presentó a Moshe. Uh-huh. O sea, donde tú elegiste el pilar con aceite, donde hiciste tu voto a mí, ahora levántate, sal de esta tierra, regresa a la tierra donde naciste. Y respondieron Raquel y Lea y dijeron a él, ¿hay alguna heredad en la casa de nuestro padre? No, hasta ahí. Entonces, pero es que esa última parte léela antes de Raquel, porque es que la palabrita se me va. Yo soy el Elohim de Betel. Ajá, sigue. Donde tú ungiste el pilar con aceite, donde hiciste tu voto a mí. Ahora el voto, eso es. O sea, ¿quién puede hacer votos con un ángel? ¿Se debe hacer votos con un ángel? Pues yo no sé. Esa Pero es la pregunta. si aquí el Eterno le está diciendo donde tú hiciste tu voto a mí. Ahora, todos sabemos que todo mensajero de Dios está en representación de Dios. Porque cuando él levanta a Moisés, ¿qué él le dice a Moisés? Te he levantado y te he puesto como Dios delante de Faraón. Es correcto. Entonces, Mashiach, Jesús, vino en representación ¿de quién? De Dios. Correcto. Ahora, la situación es que aquí se especifica qué tipo de ángel era. Cuando habla del ángel que se presentó ante Jacob, ¿se especifica qué tipo de ángel era? Hay algunas que sí lo hacen, hay otras que no. Lo que pasa es que precisamente eso es lo que estamos delucidando. ¿Por qué? Porque léete entonces, vamos para allá, para Jacob, para el 32. Sí. Ahí es 32. 32. Casi al final. Sí, exacto. Y yo pensé que tenía la Biblia aquí bajada y se borró. Ok. Y se quedó. Yo te decía que cuando lo leí en la interlineal decía Ha Elohim. Aquí dice en el 25. Mm. Y se quedó Jacob solo. Y luchó con un hombre. Con un varón. Y luchó un hombre con él hasta que subió el alba. Cuando él vio que no prevalecía sobre él, él tocó el hueco de su muslo y desconyuntó el hueco del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ahora, yo escuchaba a un maestro que él decía que cuando hace referencia a la palabra sobre eso, ellos no estaban peleando parados. Otros libros de estudios dicen que cuando él le dice déjame ir porque viene el alba, es porque a él le tocaba orar, o sea que los ángeles oran y adoran a Dios. Sigue leyendo. Ok, sigo. Y él le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no serás llamado Jacob, más tu nombre, sino Israel. Porque has peleado con Elohim. ¿Con quién? Con Elohim. Okay. Y con los Anashim. Ajá, los Anakim. Ajá. Anashim. Y has prevalecido. Sí, en otras versiones dice, en la interlineal decía, porque has peleado con Dios y con los dioses. Ajá.
Y no dioses, sino con los malakins, con los ángeles. Aquí dice Hashem. Bueno, y preguntó Jacob y dijo, dame a saber, te ruego tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? No era necesario. Y él lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, Peniel, ¿por qué? rostro de Elohim. Lo mismo que dice Pablo, porque Yahshua es la cara del Dios invisible. Amén. Seguimos. Pero fíjate, me encanta el final porque dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, Peniel. rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara, y librada fue mi nefes, mi alma. Es correcto. Entonces, en Jacob, en el momento de convertirse en Israel, no solamente cambió su nombre, cambió su conciencia porque fue elevada, cambió su ideología de Dios, lo que él creía hasta ese momento de Dios, lo que él pensaba hasta ese momento de Dios, trascendió, se elevó. Fíjate que dice, peleé con él cara a cara, pero fue librada mi alma. O sea, Moshe hace referencia a esto en Éxodo, cuando dice que Dios le dice a él, que Moshe le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, oye, es que el que ve mi gloria se muere. Eso es lo que está diciendo Jacob. Peleé con él cara a cara y fue librada mi alma. Hay otra referencia cuando nosotros, que el creador de labios inmundos, ¿verdad? Que cayó en tiempo. Se vio a sí mismo. Se vio Cayó en tiempo. le presentaron un espejo para que mirara hacia adentro y se diera Y cuenta dijo- de su condición. Y dijo, Lo que hace la palabra. ay de mí, Miserable, que he miserable de visto mí. Ah, al Eterno, y no he muerto. voy a morir. No, él dijo, Él dijo, me voy a morir. Me voy a morir. Entonces el ángel le dijo, No no, te- tú no te mueres hoy, tranquilo. Te lo estoy parafraseando. No, tú no te mueres hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar tus labios. Y le pasó el carbón encendido, ¿verdad? Por los labios. Yo- Ahora, algo que debemos pedir todos. pásame la ¿verdad? Biblia, pastora, la bota. Me siento desnuda sin la Biblia. Alaba lo que vive. Ay, bueno, entonces, seguimos, porque esto no para. La lucha con el ángel, les dije que no solamente representaba un cambio de nombre, eso es lo más normal que pudo haber pasado allí. Allí, lo que no fue normal fue todo lo que vino después. Porque en Israel se iba a cumplir proféticamente todo lo que Dios había establecido desde Abraham. Es más, todo lo que Dios había establecido desde Adán, en Israel se iba a cumplir. No en Jacob, en Israel. ¡Wow! ¿Qué Israel representa también? Israel representa la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque Jacob no era espiritual, sí. La palabra dice que él se dedicaba a estudiar la palabra. Que él toda su vida fue fiel a Dios. Que él estudiaba la palabra. Que él leía y mantenía firmes los preceptos que le había enseñado su abuelo Abraham y su padre Isaac. Pero le faltaba algo más. Le faltaba un choque con Dios. Un choque como el que había tenido Abraham, un choque como el que había tenido Isaac. Y ese día que él tuvo esa pelea, tuvo el choque que necesitaba. Tanto así que le fue cambiado el ADN y se convirtió de Jacob en Israel. Esto es más profundo todavía. Pero no tenemos 3 horas para hablar de eso. Así que seguimos. Dice que el ángel lo bendice, ¿verdad? Él le cambia el nombre a aquel lugar llamándolo Peniel porque había peleado con el Eterno.
Encuentro de Jacob con Esaú. Ahora, el hecho de él haber peleado con el ángel garantizó en Jacob otra cosa adicional, aparte de que cambió su estatus espiritual. Se garantizó una nueva identidad. Y esa nueva identidad lo identificaba a él tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico como el verdadero adquisidor de la primogenitura. De esa primogenitura que tanto se habían peleado desde el vientre. Ese era como el cherry, el sello, la firma, wow, de la primogenitura de Jacob. Tanto así que dice en el capítulo 33, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con sus 400 hombres, repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a la criada con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José y con el que venía en camino. Por su parte se adelantó a ellos inclinándose hasta el suelo. ¿Cuántas veces? 7 veces. El 7 es un número que también es un número muy simbólico en la Biblia. Y representa, ¿qué cosa? Perfección. Mientras se iba acercando a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Mismo y por último también se inclinaron José y Raquel, que significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Así que el mismo Esaú, cuando vio a Jacob, entró en él la conciencia de saber que Jacob, mire, el Eterno nos viene hablando del aroma. Ay, santo. El Eterno nos viene hablando desde un tiempo para acá de los aromas. De los diferentes aromas, incluyendo la adoración a Dios. Jacob acababa de tener un encuentro con Dios. Así que olía a Dios. Amén. Y cuando se presenta delante de Esaú, lo que cargara Esaú, que venía con la intención de matarlo, olió a Dios, inmediatamente dijo: con este yo no me puedo meter. Amén. Así que cayó en cuenta, cayó en conciencia de que el Dios de su padre Isaac y el Dios de su padre Abraham había bendecido a Jacob. Así que ya él estaba más que seleccionado por Dios y él no podía ir en contra de la voluntad de Dios. Así que le dijo: quédate con todo lo que tienes, porque te pertenece. No me robaste nada, es tuyo. Siempre lo fue. Lo que pasa es que yo estaba ciego y no lo veía, pero ahora lo puedo ver. Aleluya. Wow. Así que, no, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Coge. Acéptame fíjate, me llegó una palabra. Cuando la palabra nos dice hacer lo mismo por otros, como si lo hicieran para Dios,
Eso es lo que le está diciendo Jacob. Lo que yo estoy haciendo por ti, no solamente es por ti, es que lo estoy haciendo para Dios. Estoy haciéndolo por quedar bien con el Eterno. Estoy haciéndolo porque el Eterno me enseñó que dar por gracia, lo que por gracia he recibido, es lo que yo tengo que hacer. Wow. Esto también nos habla de la falta de ego, de egoísmo. El hecho de que Jacob fuera dado duramente pasado por diferentes pruebas, lijó en él el orgullo, lijó en él el ego. Así que cuando él viene a entregar estos presentes, no solamente representan presentes de paz, sino que representan la falta de ego que él ya tenía, o sea que lo tenía pulido, lo tenía lijado. Wow. Dice, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Saúl aceptó. Más tarde Saúl le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Acuérdense de una cosa, Jacob quedó cojo con el encuentro del ángel. Así que déjame decirle esto como una cherry al pastel. Todo encuentro que tengamos con Dios tiene marcas. Alaba. Todo pacto que se hace con Dios tiene un... ¿cuál es la palabra, Padre? Se me pasó. Todo pacto que se hace con Dios tiene un... Ay, es que esa palabrita se me fue. Todo general, toda persona que pasa al ejército, donde va a batalla, va a tener heridas. Sí, no, pero no es herida la palabra que quiero utilizar. Cicatrices. No. Porque cuando tú haces un pacto con Dios, o sea, cuando se hicieron pactos con Dios, algo representaba ese pacto. Ahora fue que lo pude decir. Por ejemplo, vamos a ver que Dios hace un pacto con Noé, lo representa el arco iris. Vamos a ver que Dios hace un pacto con Abraham y lo representaban los prepucios que eran cortados. Hoy el prepucio no se corta, pues se corta, ¿verdad? Se entiende que entregamos nuestro corazón, que es como si fuera ese prepucio cortado. Pues así mismo, Dios hace un pacto con Jacob. ¿Cuál fue la entrega del pacto? La marca del pacto, la cadera. Que quedó cojo. Sí, la cojera. Así que todo el tiempo él iba a recordar a través de su cojera el pacto que tenía con Dios. Y fíjense que
permíteme dejar a algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, le compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Eloé Israel. Alabado sea Dios. Después de todas estas cosas sucedió algo bien triste, y fue el rapto y la violación de Dina, la hija de Jacob. Fíjate, esto es algo bien triste, en el sentido de que Dina era la consentida de papá. Decimos que José era el consentido de papá, pero también Dina, al ser la única niña, era la consentida de papá. Porque Dina era la única hija mujer que tenía Jacob. Y ella también era la consentida del papá. ¿Qué sucede? La muchacha era una muchacha joven, era una muchacha hermosa. Fíjate, poseía la belleza de su madre Rebeca, de Lea, pero también poseía la de Rivka, también poseía la de Sara. Así que podemos entender que aunque quizás no llegara a la belleza y a los estándares de Sara, que dicen que era la mujer más bella que ha parido la tierra, era hermosa, tenía esa belleza. Ahora, dice la palabra que fue vista por un hombre que le gustó a la muchacha y la tomó para sí, violándola. La tomó sin ella querer. Así que después de esto dice que ella halló gracia en los ojos de él y él se enamoró de ella y la pidió por mujer. Le dijo a su padre que fuera donde Jacob y la pidiera por mujer. Pero Jacob se enteró de lo que le habían hecho a su hija. Jacob se enteró de lo que le habían hecho a su hija, pero la palabra dice que se quedó callado. Pero como quiera, sí, los hermanos se enteraron. Es que ellos no solamente la violaron, ellos se quedaron con ella cautiva. Sí. Ellos no la Fue un entregaron. rapto, O sea, sí. ellos, exacto, ellos él dice, entonces dice la palabra que él se enamora de ella. Sí. Su alma se quedó cautiva Cautiva con la hermosura y a lo mejor la dulzura, la sencillez de la chica. Pero qué tremendo después de una violación, ¿verdad? Entonces, él le dice a su papá que la quiere como esposa, que se quiere casar con ella, pero después de haberle hecho el daño. Entonces, la van a pedir, pero es que no la soltaban. Porque más adelante vemos que ellos lo que hacen, y lo primero que dice es que la trajeron de vuelta a su casa. Entonces fue cuando los dos hijos, el segundo y el tercero, que fue Simeón y Leví, toman por justicia en su mano y acaban con todos los hombres de aquella ciudad prácticamente. Que está el dilema de si fue correcto o no fue correcto lo que ellos hicieron. Pero si no hubiera sido correcto, dos hombres nada más con dos espadas no hubieran podido acabar con ese campamento. El detalle está, y ahí es donde entra el dilema de saber si fue correcto o no fue correcto. Porque Jacob empieza a decir, ustedes me han metido en problemas delante de toda esta gente. Uno de los maestros decía que en la respuesta a ese dilema se encuentra la respuesta en el libro de Jubileos. En Jubileos, ok. Donde dice que lo que ellos habían hecho para con sus hermanas Era ley. no era correcto. No, y que no era correcto. No era correcto. Por lo tanto, eso le daba a ellos la autoridad para tomar venganza en consecuencia. Ahora,
vuelve otra vez el dilema cuando Jacob está haciendo la repartición de su herencia antes de morir, que no deja ni a Rubén, ni a Simeón, ni a Leví con la primogenitura, y indica por qué no lo hace. A Rubén, porque se desposó con una de sus mujeres, tomó a una de sus mujeres por mujer y lo deshonró. A Simeón y a Leví por lo que habían hecho con todos estos hombres. También en ese sentido hay una disyuntiva en que si sí Entonces, lo deja hizo, a Judá en que si no lo como hizo, primogénito. que hay cosas que si él lo hubiera hecho, pues Dios no lo hubiera tomado en cuenta para ciertas cosas, si él hubiera incurrido en eso, que él es la Sin embargo, vemos a Leví, que es el representante de la casa de Dios. Pero fíjate una cosa, ¿Verdad? hay algo que recuerdo y eso fue del año pasado, y lo que decía era que cuando cuando Raquel muere, Jacob mudó sus pertenencias a la tienda de esta mujer. De Lea. De Lea no. De Raquel. Con la que se le acusa que se acostó. La que dice, y se acostó. Tú dices Rubén. Rubén. Ok. Entonces, yo leía que decía que él lo que hizo fue que tomó las pertenencias de su papá y la llevó al área de donde se encontraba su mamá. Porque él decía, es imposible que mi papá no le haya dado nunca el lugar que le corresponde de primer lugar a mi mamá. Y ahora ella muere y tampoco se lo va a dar, se va a ir para donde otra. Hay bastante, en realidad yo creo que hay que sentarlo a los cuatro y explíquenme ustedes qué fue lo que sucedió ahí. Está difícil eso. Pero bueno, así que sabemos, ¿verdad? De buena tinta, ahí sí que sabemos de buena tinta, que Dina, por causa de esta violación, y eso no lo dice la palabra, esta palabra que nosotros tenemos aquí, no lo dice. Lo dice en la Mishnah. Y también lo dice en otros libros bíblicos. Dice que Dina, a causa de esta violación, tuvo una hija. Y que esa hija le fue arrebatada y se la llevaron a Egipto. Y que la muchacha se crió en Egipto como hija de un general. Pero para poder llegar allá, vamos a saber después de quién era hija, quién era esa muchacha. Lo vamos a saber, pero en la próxima paracha, no en esta. Así que la voy a dejar con eso. Si usted quiere, fíjate, dice aquí en el libro de Jubileos. Ajá. Y Simeón y Leví llegaron inesperadamente a Shechem y ejecutaron un juicio sobre todos los hombres de Shechem. Mataron a todos los hombres que encontraron en él y no dejaron vivo ni uno solo. Y mataron a todos los hombres en tormentos porque habían deshonrado a su hermana Dina. Y así no se volverá a hacer de ahora en adelante a hija de Israel que se contamine, porque en los cielos se ordena el juicio contra ellos para que destruyan con la espada a todos los hombres de Shechem, porque había avergonzado a Israel. Ahora, uno se pregunta, pero si fue uno solo que lo violó, que la violó. Porque a todos. Porque a todos. ¿Tienes respuesta? Sí, tiene respuesta. No sé si es la misma que yo tengo a la que tú tienes. Porque el maestro decía que esto sucedió, ¿por qué a todos? Porque todos ellos influenciaron en él y ayudaron al joven para poder tener a la muchacha. Aparte de eso, sí, esa era la respuesta. Pero aparte de eso, el hecho de que ellos, lo que yo entiendo, valga la redundancia, lo que yo entiendo, no lo que entiende la Torá, no lo que entiendo, no, lo que yo entiendo, lo que yo deduzco, de por qué quizás fue un acto un poco vil de parte de Simeón y de Leví, porque aunque ellos estaban, yo lo traería como lo que pasó con David, una buena intención, pero hecho de una mala manera. ¿Por qué?
Porque aunque la intención manera era incorrecta. honrar, exacto, porque aunque la intención era honrar a su hermana por la deshonra que le habían hecho, ellos hicieron algo primero. Y fue el hecho de mandar a todos esos hombres a hacerse una circuncisión. Sí, pero no fueron ellos, fue Jacob. Fue Jacob, pero Jacob no sabía lo que Lo que los hijos sus tenían hijos, en mente. o sea, exacto, o sea, sus hijos. Entonces, ellos llegaron allí y embarataron a Raimundo y a todo el mundo, estando indefensos. Entonces, ahí, específicamente ahí, es donde uno dice, ¿habrá sido bueno o habrá sido malo? Bueno, es que todo. Porque ella también estaba indefensa Sí. a la hora de cogerlo. Gracias. Sí, es pago por pago. De hecho, Sí. decía que lo que ella iba a hacer era ir a llevar precisamente la palabra de Dios. Triste. Así que, ¿verdad? A enseñarle las leyes, los estatutos, a que siguieran a Hashem. Pero entendemos algo y es fundamental entenderlo. Ellos estaban en tierra cananita y Canaán era una tierra maldita. Lo hemos dicho como 50,000 veces en estas clases desde que empezó Berechit. O sea, Canaán era una tierra maldita. Su destino final era la destrucción. Eso ya lo sabemos. O sea, en parte yo entiendo que hasta en parte eso tiene mucho que ver también con el hecho de que ellos hicieran justicia. Son tantas cosas que le podríamos sacar tanto. Bueno, son muchas cosas y volvemos a lo mismo. No vamos a decir volvemos a lo mismo. Exhortamos a aquellos que nos ven a través de las redes, que busquen en los videos antiguos de los que se dan, y los que son las enseñanzas también, donde Dios nos llevaba, el Espíritu que nos lleva a toda verdad, a limpiar nuestra tierra. Y lo hizo a través de ¿qué? De ir sacando cada una de estos pueblos, de estas naciones, y lo que ellos implicaban e implican en nosotros, en cómo influyen, podemos decir, ¿verdad? Cómo influyen en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, y en nuestras acciones como tal, porque lo que yo pienso es como yo actúo, es lo que yo hago una realidad. Por eso es que el pueblo tiene que aprender, tenemos que aprender que no todo lo que se piensa se dice, y que lo que yo vivo constantemente pensando lo vuelvo una realidad, sea bueno o sea malo. Porque el mismo Job nos lo dijo, lo que me temía, o sea, era algo que él vivía constantemente pensando. Si mis hijos pecan, si me vuelvo pobre, a lo mejor si todo lo pierdo. Y fíjate, esta lección también, la de Jacob, y lo que estamos estudiando ahora mismo, también tiene que ver con eso. Porque cuando Jacob lleva a toda su casa, lo llevó a despojarse de todo lo que pudiera ser una idolatría. O sea, todo lo que, ay, santo, todo lo que pueda ser. Ay, santo, que puede ocupar el primer lugar de nuestras vidas que no sea Dios. Amén. Con eso vamos a terminar. Con eso mismito que acaba de decir la pastora. Porque después de todas estas cosas, que pasó lo de estos muchachos, que pasó lo que ellos hicieron en la ciudad, Jacob, porque ya Jacob estaba siendo mirado mal por la gente de Canaán. Así que Dios mismo le dice a Jacob, vete a Betel. ¿Y dónde es Betel? Donde él tuvo el primer encuentro con Dios. Ahí donde vio la escalera. ¿No es ahí también eventualmente donde se construyó el primer templo? Correcto, sí, Jerusalén. Amén. Ahora, fíjate, mira lo que dice. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció. Otra vez vuelve y rectifica que el ángel de Dios fue, que es Dios mismo, con la cara de, ¿verdad? Del visible.
Amén. Yeshua. ¿Verdad? Vamos a ponerlo de esta forma. Así que se le apareció al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, y aquí está lo que estaba diciendo la pastora, y a quienes lo acompañaban, o sea, no solamente a mi casa, todos los que andan conmigo, desháganse de todos sus dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Y vamos a ver aquí un detalle magnífico y espléndido. Jacob está haciendo exactamente lo mismo que más adelante vamos a ver haciendo Aarón, como sacerdote del tabernáculo. Lo que Dios le mandó a hacer a Aarón, que todo el tiempo tenían que estar purificándose. Amén. Así que esto es algo profético de lo que más adelante iba a ser el pueblo de Israel cuando estaban en el tabernáculo. Dice, cámbiense de ropa, vámonos a Betel, allí construiré un altar a Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me acompañó en mi camino. Así que lo entregaron a Jacob, todos los dioses extraños que tenían, junto con todos los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, poderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, una comunidad de naciones, y habrá reyes en tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Fíjate, algo bien importante aquí es que mientras Raquel estaba muriendo, le puso al niño por nombre Benoni, que significa dolor. Pero Jacob le cambia el nombre. Aquí la importancia de los nombres, porque los nombres señalan nuestro destino. Así que ella le había puesto por nombre dolor, porque eso fue lo que ella sintió al parirlo. Pero él le cambia el nombre al hijo de la mano derecha, que significa Benjamín, porque para él era una bendición, a pesar de que Raquel murió. Dice, y Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señalando el lugar en donde fue sepultada Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá. Ahí es donde dice, ¿verdad?, que se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos, y los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí, y los de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob tuvo en Padán Aram. Y Jacob volvió a casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kirat Arba, es decir, Herbón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años, o sea, duró más que Abraham. No, Abraham murió a los 186, ¿verdad? Me parece que sí. Cuando se reunió con sus antepasados, y era muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Pero algo que con lo que quiero terminar, porque esto me voló el cerebro, fue que cuando les dije a ustedes al principio de la clase, que cuando Jacob
dice unas palabras. Mire lo que dice, con esto voy a terminar. Dice que cuando él salió de su casa, cruzó el mar con su vara, que solamente tenía su vara. Déjame si lo encuentro aquí, que no lo marqué en la Biblia. La cuestión es que dice que él solamente... míralo aquí. Dice, entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Hebreos 11:21. Mire lo que dice Hebreos 11:21. Esto me encantó. Mire esto. Hebreos 11:21 nos dice: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Y si usted se va a la Mishnah le va a decir que el bastón de Jacob, no se sabe cómo, sí se sabe, pero no es la historia ahora, cayó en manos de Madián. Y cuando Moisés estaba en Madián, obtuvo el bastón de Jacob. Y con ese bastón, que fue el que se convirtió en serpiente, que Dios hizo las grandes cosas que hizo en Egipto, fue el mismo que dividió el mar. Le voy a dar un detallito. El cayado, la vara de Jacob, tenía en ella encerrado los códigos de cómo abrir el mar. Lo voy a dejar con ese. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima.